como el cáncer de pene y el cáncer de testículo. El cáncer de pene es un cáncer de origen dermatológico, es lo más importante que hay que saber, no es un cáncer de la piel genital, ¿no? Entonces, por ende, es de origen dermatológico. En nuestro medio es relativamente frecuente, en promedio en el hospital tenemos 2, 3 casos por año, a veces uno, otras veces por ahí un poco más, ¿no? Pero el promedio es 2, 3 por año. Está asociado siempre a poblaciones socioeconómicas bajas, generalmente pacientes indigentes con muy baja calidad de higiene, ¿no? Que básicamente es un completo descuido, ¿no? Es casi una regla que se presenta en pacientes no circuncidados y como les decía, los malos hábitos de higiene o estos son precarios, son característicos de estas personas, ¿no? Y al ser un cáncer dermatológico, entonces va a presentar una lesión, ¿no? Bastante atípica y cuando es avanzado es una lesión tremendamente destructiva, ¿no? Invasora, deformante, que cursa con muy mal olor, se necrosa, está sobreinfectada, ¿no? Lo cual hace que sea imperdonable, ¿no? Puesto que el pene es un órgano que se manipula a diario, ¿no? Todos los días lo agarran, lo tocan y lo ven para orinar, ¿no? No es una cosa que no está en tu espalda y no lo ves que apareció, ¿no? Entonces eso lo hace imperdonable, ¿no? De ahí que es característico de esas poblaciones, ¿no? Con poca formación, baja educación, mala higiene, descuidados básicamente, ¿no? Presenta una característica geográfica bastante bien definida, ¿no? Con predominio en las áreas de menor desarrollo, ¿no? La estadística en Canadá e Inglaterra es 1.3 a 0.7 por 100.000 habitantes, ¿no? En Estados Unidos, parecido, 0,5 a 1 por 100.000 habitantes, ¿no? En Perú, México y Uganda aumenta a 12 por 100.000 habitantes, ¿no? En Paraguay es el proceso genitourinario maligno más común, ¿no? Los paraguayos tienen una incidencia de las más altas del mundo, ¿no? Básicamente el por qué es lo que acabamos de hablar, ¿no? Mala higiene, descuido, poca educación, no son circuncidados, etcétera. En India es muy raro en las poblaciones judías, menos frecuente en los musulmanes. Acuérdense, los judíos se circuncidan al 8.º día, es un pacto que tienen con Dios para que sean reconocidos como hijos de David. Y los musulmanes también se circuncidan, pero ya a los 15 años, ¿no? Sabemos por la clase de pene que hicimos que la circuncisión es profiláctica contra el cáncer de pene si se hace antes del año de edad, ¿no? Después del año de edad, en teoría hay casos de cáncer de pene en pacientes circuncidados. Es por eso que en poblaciones judías la incidencia de cáncer es cero, ¿no? De pene. Y en musulmanes baja mucho también porque hay circuncisión, ¿no? Y es mucho más común en los cristianos y en los hindús, que es la religión de India, ¿no? El gentilicio de India es indio, ¿no? Siempre decimos hindús, ¿no? Los hindús es una religión, ¿no? Entonces, cristianos e hindús ocupan un lugar mayor que judíos y musulmanes en India, ¿no? Se ha descrito en infantes, siendo más frecuentemente en adultos. La prevalencia mayor es alrededor de la sexta década de la vida. El 22% son menores de 40 años, el 7% menores de 30 años. Y en Estados Unidos predomina 2-1 la raza negra o afroamericana versus la blanca, ¿no? Entonces, si se fijan, está bien de la mano con el tema de los países en vías de desarrollo o países pobres, ¿no? La incidencia del cáncer de pene varía en forma marcada respecto a los hábitos de higiene y a las prácticas culturales y religiosas en los diferentes países. La circuncisión es una medida profiláctica que está muy bien establecida, ¿no? Por la estadística que no deja mentir, ¿no? El cáncer epidermoide es el que predomina en los no circuncidados, el 75 y 90% de los casos. En general, todos tienen prepucios redundantes o prepucios fimóticos, ¿no? La higiene precaria y el acúmulo de esmegma producen un factor irritativo local y crónico, ¿no? El esmegma, que no es otra cosa que el desecho de detritos celulares del fondo de saco del prepucio, junto con suciedad, restos de orina, todo lo que pueda acumularse en un fondo de saco, entonces da una
formación media cremosa, blanquecina, ¿no? Que es un factor no solo que favorece irritación, sino a sobreinfección, ¿no? Y condiciona un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Más si está ocluido por presencia del prepucio, ¿no? Como les dijimos, el cáncer de pene es infrecuente en judíos, lo que indica el papel profiláctico de la circuncisión neonatal. Qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Ahora, la circuncisión realizada en edad adulta no protege contra el cáncer de pene. Incluso hay estudios que hablan, ¿no?, de circuncisión después del año, no tendría el mismo efecto protector que una circuncisión temprana o neonatal, ¿no? Actualmente el factor etiológico principal está representado por las infecciones virales, ¿no? Y de entre estas el papilomavirus humano, ¿no? Las infecciones por papilomavirus, por algún tipo de las cepas o los subtipos que existen de papilomavirus humano, unos son más oncogénicos que otros, ¿no? Ahora, la presencia de partículas virales en el carcinoma epidermoide del pene y la identificación del papilomavirus tipo 16 y 18 en estas neoplasias sugiere una implicación en la génesis de estos tumores. Ahora, es más frecuente el cáncer de pene en grupos de riesgo para enfermedades de transmisión sexual que en las que no, ¿no? Eso es no discutido, pero siempre es un tema que requiere un pequeño o un corto análisis. Si bien cualquier enfermedad de transmisión sexual te va a predisponer a otras infecciones de transmisión sexual, entonces es de esperar, ¿no? Alguien que tiene una o ha tenido más de una ETS o ITS, como quieran llamarla, entonces va a estar con certeza más predispuesto a tener infecciones virales, ¿no? Y de entre estas no se olviden el VIH y el papilomavirus humano, ¿no? Que van al final ser en gran medida factores que pueden condicionar la aparición de un cáncer de pene, ¿no? El papilomavirus para el cáncer de pene común, ¿no? El epidermoide, y el VIH para los sarcoma de Kaposis, que son enfermedades preneoplásticas que pueden terminar en cáncer de pene también, ¿no? Ahora, existen lesiones cutáneas premalignas, ¿no? Que eh, en gran parte de las biopsias, luego de penectomía parcial o penectomía total por cáncer de pene, entonces es bastante frecuente encontrar ciertos subgrupos de lesiones premalignas, ¿no? Como los cuernos cutáneos, la varanita serótica obliterante, ¿no? Que es el líquen escleroatrófico, que es la primera causa de fimosis en el adulto, ¿no? O incluso en el niño, pero es más frecuente a partir de la cuarta década de la vida, ¿no? Se conoce como líquen escleroatrófico o balanitis erótica obliterante, ¿no? Y para que esta aparezca tiene que haber dos cosas, ¿no? El prepucio redundante y la tendencia a formar esta enfermedad que te va a condicionar a fimosis, ¿no? Después están las leucoplasias, los tumores de Buschke-Lowenstein, es un tumor conocido también como condiloma gigante, ¿no? Y las lesiones cutáneas relacionadas con virus, los que más podemos hablar o estar seguros son los condilomas acuminados, la papulosis bovenoide y el sarcoma de Kaposi, ¿no? Todas estas lesiones, en general, o sea, son consideradas enfermedades preneoplásticas. Entonces, un paciente, si tiene cualquiera de estas enfermedades, además de los factores de riesgo antes señalados y la presencia del prepucio, es un candidato a desarrollar un cáncer de pene, ¿no? Acá vemos cualquier cantidad de verrugas genitales confluentes, ¿no? A manera de condiloma, ¿no? Acuminado, que no es otra cosa que el papiloma virus humano. O las típicas y características lesiones, ¿no? Medias negras vasculares del sarcoma de Kaposi, muy común en pacientes con VIH, ¿no? El tumor de Buschke-Lowenstein, que es un condiloma único, pero gigante, ¿no? Si se fijan ahí, es más grande que el glande mismo, ¿no? O del tamaño del glande, es un condiloma único, ¿no? Esta la badanitis erótica obliterante, les decía, ¿no? Que son pacientes que tienen fimosis generalmente como consecuencia de esa retracción fibrótica y con zonas de esclerosis del prepucio, ¿no?
Y las leucoplasias, que son lesiones características, ¿no? Irritativas, muy frecuentes debajo del surco balano prepucial y el glande en pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Prepucio. Para la mayoría de estas lesiones es son muy poco frecuentes que aparezcan, ¿no? En las diferentes zonas que no sea el genital masculino, ¿no? Enfermedad de Bowen, eritroplasia de Queyrat, eso, recuerdan, vimos en la clase de dermatología urológica masculina, ¿no? Con lesiones bastante características, ¿no? Que en ambas la sospecha principal es una lesión que no sana a tratamientos convencionales, ¿no? Por lo general tienen que tener más de 3 meses de estar presentes y con tratamiento no tienden a mejorar nada, ¿no? Incluso la circuncisión misma, que en teoría un proceso inflamatorio crónico, una postitis, una balanopostitis, una balanitis erótica obliterante, o cualquier otra causa secundaria de fimosis o de lesiones en el glande o por fuera del pene que no mejoran con ningún tratamiento por el lapso de 90 días, entonces por lo general requieren una biopsia, ¿no? Para descartar, ¿no? Y si estamos ante una eritroplasia de Queyrat o una enfermedad de Bowen, pues ya tenemos prácticamente la alta posibilidad de que el paciente haga un cáncer, ¿no? Porque estas incluso son consideradas no neoplásicas, sino como carcinoma in situ. Esta es la eritroplasia de Queyrat, ¿no? Su nombre lo indica, ¿no? Es una lesión bien roja, así media, que se delimita adecuadamente, pero la característica principal, al igual que la enfermedad de Bowen, es que pueden confundirse fácilmente con procesos inflamatorios crónicos comunes, ¿no? En la piel genital, o las más de las veces son siempre tratados como hongos, ¿no? Hay una obsesión con las micosis por parte de los médicos en general, ¿no? Que somos los primeros en ver esto, ¿no? Mm, No sé si recuerdan, en las clases prácticas les decíamos que hacía como 7, 8 años creo que yo no veía una candidiasis genital, ¿no? Pero el 99% de los pacientes con lesiones genitales son tratados como micosis, ¿no? Todos están con sus cremas multibióticas o antibióticas, más corticoides, ¿no? Porque lo único que hacen es distorsionar más la historia natural de la enfermedad y las más de las veces no solamente pierden tiempo, sino terminan no siendo diagnosticados porque la lesión es algo irreconocible y viene el problema de que pase el tiempo y termina convirtiéndose en un cáncer in situ y después en un cáncer invasor, ¿no? Pues por eso es importante, lesión que no cura, lesión que no sana, pararle un poco más de bola, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Y el tema de la automedicación, los autotratamientos son un verdadero problema también, ¿no? Porque enmascaran las lesiones. Y cuando los exámenes físicos son insuficientes, ¿no? Muchas de esas lesiones pueden estar debajo de la piel del prepucio y si uno no hace un examen del pene adecuadamente, entonces puede pasar desapercibida, ¿no? En general, el cáncer de pene comienza a aparecer con más frecuencia entre los 30 y 40 y como les dije, a la sexta década de la vida es más común, entonces todos estos cánceres tienen bastantes años de no haber sido diagnosticados, ¿no? O también lo que les decía, ¿no? El paciente que no se cuida, ¿no? Siendo un órgano que se manipula a diario, ve la lesión, no le molesta, no le arde, no le da bola, ¿no? Y deja pasar años hasta que viene un problema, ¿no? Y recién aparece. En cuanto al carcinoma de pene, cerca del 97% de los tumores del pene son carcinomas epidermoides o de células escamosas, ¿no? Otras neoplasias primarias son los melanomas, que no son muy frecuentes, pero pueden aparecer en el pene con muy mal pronóstico, como cualquier melanoma, ¿no? Acuérdense, el melanoma ocupa el tercer lugar junto con páncreas y el pulmón en el grado de malignidad, ¿no? Son tumores altamente malignos, ¿no? Después están los tumores mesenquimales, ¿no? Sarcomas o carcinomas de células basales.
La mayor localización en general está en el glande y el prepucio y con menor frecuencia en el compromiso de ambos, y luego el surco coronal y por último el cuerpo del pene, ¿no? Lo que sí, dependiendo de su grado de invasión o de destrucción, entonces va a comprometer prepucio, glande y cuerpo de pene, ¿no? Pero en cuanto a ubicación, esa es la frecuencia, ¿no? Las metástasis principalmente, cuando son tumores secundarios en el pene, es más frecuente que sean de vejiga o cáncer de próstata, y con menor frecuencia de riñón, colon, recto y el colon sigmoides. Esos son tumores secundarios, ¿no? Un poco respecto a la historia natural, ¿no? La presentación inicial, el 80% está restringido al pene, ¿no? Menos del 15% va a presentar enfermedad ganglionar regional y menos del 10% de estos pacientes van a presentar enfermedad sistémica, ¿no? Llámese metástasis, ¿no? Hepática o pulmonar. La enfermedad diseminada, el carcinoma epidermoide del pene, progresa en forma lenta, con invasión del corion y posteriormente de los cuerpos cavernosos, ¿no? Acuérdense, es un cáncer de origen dermatológico, ¿no? Entonces, el corion, cuerpo cavernosos, cuerpos esponjosos y finalmente la uretra. Así algo lo caracteriza al cáncer de pene, cuando comienza a ser invasor, es muy común que se produzca necrosis tumoral y que haya sobreinfección, ¿no? Si algo caracteriza a este tipo de cáncer es el mal olor o el olor nauseabundo que emana el paciente, ¿no? Muchas veces vienen por el olor, ni siquiera por el dolor o el sangrado o la destrucción que haya producido el cáncer, ¿no? En el pene. La clasificación TRM es la que se utiliza generalmente, pero con fines prácticos. Esta clasificación de Jackson es la más utilizada, que clasifica el cáncer de pene en estadios, ¿no? El estadio 1 es un tumor no invasivo que está localizado en el glande o el prepucio. Esta clasificación es útil sobre todo para plantear un tratamiento, ¿no? El estadio 2 hay invasión ya de cuerpos cavernosos y la raíz del pene. El estadio 3 hay compromiso de ganglios inguinales y el 4 hay invasión a estructuras vecinas, ¿no? Con presencia de masas linfáticas de metástasis a distancia. Una que otra imagen, ¿no? Muchas pueden, acá por ejemplo es un pene fimótico, pues la lesión está por dentro y le han colocado sonda porque muchas veces puede tomar el meato y generar obstrucción, ¿no? O lesiones así de tipo exfoliante, grandes, ¿no? Verrugosas o condilomatosas, ¿no? Y lesiones así destructivas, ¿no? Que ya se han comido gran parte del prepucio y uno observa que la lesión está invadiendo el glande, ¿no? Es común que tengan secreción y que tengan, ¿cómo se llama? El olor ese que les decía, ¿no? O lesiones así ulcerosas, únicas, atípicas, ¿no? Uno puede confundir con herpes, puede confundir con sífilis o con cualquier lesión chancromatoide, ¿no? Entonces, con un tratamiento convencional esas lesiones tendrían que revertir, ¿no? Pero si estas no revierten, entonces generalmente requieren de realizar una biopsia y de acuerdo al grado de compromiso de invasión o a la clasificación de Jackson plantear tratamientos, ¿no? Si la lesión es una vez extendido el margen tumoral, en general si hay una lesión, ¿no? Invasora profunda en cáncer de pene, entonces hay que dejar un margen de seguridad de 1,5 a 2 centímetros, ¿no? Lejos del tumor. Y para poder hacer una penectomía parcial es importante que por lo menos quede 4 centímetros de raíz de pene para que sea funcional en el estricto sentido del tema miccional, ¿no? Porque si tenemos un muñón menor a 4 centímetros después de una penectomía parcial, para el paciente va a ser un verdadero problema orinar, ¿no? Entonces a veces es mejor hacer una penectomía parcial y una derivación urinaria en el periné, ¿no? Se hace un meato perineal para que el paciente orine sentado, ¿no?
Entonces, las penectomías parciales van a estar indicadas en aquellas lesiones invasoras, ¿no? Tipo 1, tipo 2, en el cual si vamos a tener un buen margen o para que el paciente pueda orinar de pie o sentado sin mojarse los testículos, entonces es importante dejar ese tamaño mínimo de pene, ¿no? El diagnóstico, esa diapositiva que está en otro sitio, el diagnóstico, más del 60% de los casos acuden luego de 6 a 12 meses de tener la lesión, ¿no? En pacientes fimóticos puede pasar desapercibida la lesión, ¿no? Y es en general en los que se ve más, ¿no? En pacientes con un antecedente fimosis de larga data, ¿no? Entonces esos 6, 12 meses quedan cortos porque al no verse la lesión, a veces duele, no duele, sangra, no sangra, huele, no huele. Entonces dejan pasar y pasa mucho, ¿no? Hasta que acuden en forma tardía, ¿no? Y lo común, lo frecuente es que los pacientes acudan en estados muy avanzados, ¿no? No solamente con fístulas uretrales, sino en general con enfermedad sistémica, ¿no? Sobre todo adenopatías, ¿no? Ileoinguinales completamente infartadas, necrosadas, incluso expuestas al exterior, ¿no? Con las mismas características destructivas del cáncer de pene, o muchas veces son adenopatías secundarias a la sobreinfección que tiene el tumor en el pene, ¿no? Entonces, es por eso siempre importante el examen no solo genital, sino de los ganglios, ¿no? Periféricos a la zona del tumor, ¿no? El diagnóstico siempre es en base a la lesión primaria, ¿no? Este es un diagnóstico clínico, las más de las veces. A eso acuérdense el antecedente de fimosis, los factores de riesgo, el mal olor, la sobreinfección, ¿no? Entonces, el diagnóstico suele ser clínico, ¿no? Es importante hacer la evaluación del estadio de la enfermedad, ¿no? Un examen físico de la región inguinal para ver si hay o no ganglios, y una tomografía más ultrasonido o una linfografía pedia con el tema de ver ganglios centinela, ¿no? Se pueden hacer punciones y aspiraciones ganglionares para saber si son por secundarismo, por el cáncer, o son netamente inflamatorios debido a la sobreinfección, ¿no? Y la biopsia quirúrgica del ganglio centinela ayuda mucho, ¿no? Para estadiar al paciente. Con el tratamiento del cáncer de pene, dijimos que tiene un comportamiento más o menos previsible, ¿no? Evoluciona en alguna medida ordenado, pero comprometiendo primero los cuerpos cavernosos, luego los ganglios regionales, inguinales, ilíacos, periórticos y finalmente un compromiso visceral, ¿no? El tiempo dependerá de las características y el grado de malignidad del tumor. Pueden ser, siempre hay unos más diferenciados que otros, y cuanto más indiferenciado sea en relación a la célula normal, la agresividad o el grado de malignidad del tumor será mayor, ¿no? Es por eso también que el tratamiento debe ser dirigido, como todo cáncer, ¿no? No solamente a eliminar la lesión primaria, ¿no? Que es lo principal como citorreductor, y las metástasis regionales, ¿no? Entonces, como todo cáncer, va a depender siempre el tratamiento en base al estadio, ¿no? Vimos hace un ratito las imágenes, ¿no? De una penectomía parcial, en la cual va a haber conservación de un muñón de pene, que va a ser clave para el tema miccional, y cuando no permite el estadiaje conservar el pene, entonces no hay otra que la penectomía total, ¿no? Ahora, si el cáncer está localizado en el prepucio, las más de las veces va a servir para una circuncisión, basta y sobra, ¿no? Entonces acá se ve un paciente con penectomía total, fíjense, es una incisión en la cual se hace una especie de letra T y se saca todo el pene desde la raíz del pene, ¿no? Y las más de las veces, salvo estén comprometidas, esté comprometida la bolsa escrotal, entonces, y la glándula, se puede hacer una emasculación, que es sacar no solamente el 100% del pene, sino los testículos y la bolsa escrotal, ¿no? Antiguamente se hacía, ¿no? En los textos antiguos de cirugía hablaban, ¿no? ¿Para qué dejar las balas si no va a haber la escopeta?
y se hacía eso, había mucha tendencia a la emasculación, que es tremendamente castrante para el paciente, ¿no? Imagínense ya de por sí perder el pene y encima sacarle los testículos y la bolsa, ¿no? Si se fijan acá, se ha sacado el pene y la bolsa es frontal, entonces el paciente cuando orina debe orinar sentado, levanta la bolsa y el meato perineal está justo por encima del ano, ¿no? Acá está con una sonda todavía. Es bastante sencilla y fácil la derivación, ¿no? Acuérdense, la próstata va a quedar y va a quedar con un pedazo de uretra que se deja como un tubito largo y se hace una pequeña incisión en el perineo, justo en la línea media, y a unos 2 o 3 centímetros del ano se va a colocar el meato perineal, ¿no? En hiperectomías parciales hay diferentes técnicas, ¿no? La idea principal es conservar ese muñón de más de 4 centímetros para que funcionalmente el paciente pueda orinar de pie o orinar sin mojarse el escroto, ¿no? El tratamiento del tumor primario básicamente va a consistir en la eliminación completa del tumor, ¿no? Tratando de preservar hasta donde se puede el pene, ¿no? Ahora, si es del prepucio, la circuncisión va a estar ahí sobra, pero dependiendo, ¿no? Hay que hacer seguimiento y control, para lo cual en gran medida ayuda la circuncisión, ¿no? Porque al no haber ya prepucio, entonces el paciente mismo es un autoevaluador confiable para avisar si aparece alguna lesión posterior a la circuncisión, ¿no? Entonces puede tener una recurrencia de 14 a 50%, ¿no? Dependiendo del tamaño y la localización de la lesión, ¿no? En el cuerpo del pene, amputación parcial o total, ¿no? Siempre hay que mantener un margen como mínimo, ¿no? De seguridad. Y las lesiones no invasivas, se puede hacer radioterapia, quimioterapia sistémica o ambas, sobre todo en pacientes jóvenes o reacios a la amputación, ¿no? Acá puede acudir en forma temprana, ¿no? Un paciente, entonces si la lesión es menor, pequeña, entonces se puede tratar, ¿no? Con radio, quimio, ¿no? O incluso con quemas tipo metotrexate, tratamientos tópicos, ¿no? Que pueden evitar una circuncisión o una amputación parcial o total del pene, ¿no? La idea es ser siempre conservador con el tema del pene, ¿no? Y cuando son enfermedades preneoplásticas o cáncer in situ, del tipo de Bowen o eritoplasia de Queyrat, entonces se puede hacer también en estos cáncer in situ la cirugía de Mo, que es una cirugía láser micrográfica, ¿no? Que consiste en pelar capa por capa la lesión hasta llegar al corio o más allá con una lesión, ¿no? Con una piel sana, ¿no? La idea es conservar, como todo, ¿no? Cualquier órgano, si tienes un cáncer en el brazo, la solución radical siempre es sacar el brazo, ¿no? Pero si se puede conservar el brazo, en buena hora, ¿no? Pero manteniendo siempre un patrón de control y de seguimiento a largo plazo ya programado, calendarizado, ¿no? Para evitar recurrencias, que si se fijan en las medidas aún amputadoras como una circuncisión, pueden condicionar una recurrencia, ¿no? Entonces, más si se trata solamente sobre la lesión, ¿no? El tratamiento de los ganglios definitivamente mejora la sobrevida, ¿no? A corto y largo plazo, ¿no? En general, este compromiso ganglionar va a influir dependiendo, ¿no? Si es tumoral la infiltración, sabemos que va a mejorar su sobrevida si se hacen las linfadenectomías, pero si es inflamatorio o secundario a infección, que muchas de las veces es eso, entonces también va a mejorar a la recuperación más pronto el paciente, ¿no? Siempre, siempre se debe considerar la linfadenectomía primaria según el estadio y las condiciones infecciosas de la enfermedad ganglionar, ¿no? 3 a 10% de mortalidad. Es poco frecuente que se haga en el mismo tiempo quirúrgico de la penectomía parcial o sobre todo total la linfadenectomía, porque hay que combatir el proceso infeccioso, ¿no? Del tumor, que es tremendo, y las más de las veces tiene respuesta ganglionar, ¿no? Pero si se hace diferido, ¿no? En el plazo de 4 o 3 semanas, teniendo todos los cultivos ya y los gérmenes identificados en el proceso infeccioso del tumor genital,
Entonces se puede trabajar con más holgura y con más seguridad sobre las linfadenectomías, ¿no? ¿Por qué? Porque la sobreinfección de una linfadenectomía es tremenda, ¿no? Si lo haces muy pronto o inmediata al acto quirúrgico, pues son cicatrices que difícilmente van a cerrar, ¿no? Ahora, el valor de la radioterapia no está del todo establecido, ¿no? Hay ciertas lesiones que sí se pueden quemar, ciertas lesiones que sí pueden responder, ¿no? Pero la linfadenectomía, o sea, sacar los ganglios regionales, la sobrevida a 5 años alcanza al 50%, ¿no? Entonces, hay una siempre tendencia a hacer, ¿no? Esta puede ser localizada o ampliada, ¿no? O selectiva o supraselectiva, ¿no? Para eso sirven mucho las linfografías, ¿no? Para ver, les inyecta tinta china en los espacios interdigitales de los pies y se espera, ¿no? Si hay o no compromiso del ganglio centinela para retirarlo esto o los demás ganglios, ¿no? En estadios 1 no se recomienda nunca linfadenectomía, 5 al 12% microscópica, y la linfadenectomía tardía va a mejorar la sobrevida de ser necesaria, ¿no? En el estadio 2, con riesgo de metástasis microscópica casi del 40%, sí ya está justificada una linfadenectomía, sobre todo en pacientes de alto riesgo, ¿no? Dependerá de la evaluación del ganglio centinela o de la aspiración de los ganglios comprometidos con fines de saber si hay o no enfermedad, ¿no? Acuérdense, les dije, las más de las veces pueden ser inflamatorios secundarios a la infección, ¿no? En estadio 3 sí es importantísima, es obligatoria para poder controlar la enfermedad, ¿no? Los ganglios palpables no siempre son metastásicos, hay que recordar el estado de infección con el que cursan los pacientes. El estadio 4 básicamente se limita a la quimioterapia o a radioterapia paliativa, ¿no? Son pacientes que ya tienen infartos ganglionares, tienen enfermedad extendida, entonces las más de las veces el tratamiento es conservador o hay que tratar de que con quimio o con radio no bajemos, ¿no? La carga tumoral para ver si se puede o no tratar. Hay otras neoplasias malignas del pene, ¿no? Hablamos un rato hace del melanoma, que es 1% de estos cánceres, ¿no? Es más frecuente que aparezca en el glande que en el prepucio. Entonces ahí también es clave el tema del seguimiento de los nevos melanocíticos, ¿no? O aquel nevo que sea muy oscuro, de características irregulares, ¿no? Existe, acuérdense, la piel genital es una piel en general más oscura que la piel normal, ¿no? Entonces es una piel hiperpigmentada, ¿no? Entonces no está exenta de que haya nevos melanocíticos, ¿no? Que no son preneoplásicos, sino directamente en algún nevo de por ahí, no va a ser un nevo, un lunar común o melanocítico, y puede ser un melanoma, ¿no? Los sarcomas, 5% de las neoplasias del pene, los más frecuentes son los leomiosarcomas, los fibrosarcomas y los angiosarcomas, ¿no? Son tumores sarcomatosos característicos, ¿no? Del músculo liso del pene o del tejido de sostén, ¿no? Los tabiques interalbugíneos, la misma albuginia, ¿no? Y después están las lesiones metastásicas. Si bien no son muy frecuentes, ya lo dijimos, ¿no? Vejiga, próstata, la más común y recto, y ocasionalmente pulmón y riñón, ¿no? Y lo que sí se ve es en pacientes con leucemia que va a haber una infiltración de los cuerpos cavernosos, ¿no? Y van a condicionar las más de las veces priapismo, ¿no? Acuérdense, el priapismo es una erección sostenida a más de 6 horas sin estimulación sexual, ¿no? De dos tipos, ¿no? Isquémica y no isquémica, ¿no? Una duele, la otra no duele, una lleva isquemia, la otra no, una tiene un antecedente traumático y el otro de fondo puede tener enfermedades de la sangre como la talasemia o las leucemias, ¿no? Entonces hay que parar los ojos en un priapismo si es que hay una disgracia sanguínea coadyuvante, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿Y la tasa de recurrencia de la cirugía láser es demasiada? No, es ¿Y hay bastante la bajo. cirugía láser aquí en Perú? Sí,
Es bastante, ¿cómo se llama? Baja porque en general es en lesiones pequeñas, ¿no? Y que van a requerir un control estricto, ¿no? De seguimiento para ver una recurrencia, ¿no? Al ser lesiones tempranas, como todo cáncer, porque se hacen lesiones tempranas, nomás no en estadios 1 o iniciales, entonces estos tienen buen pronóstico, ¿no? Es, como se llama, conservadora, ¿no? En gran medida, ¿no? Tiene el nombre de MOHS, MOHS, ¿no? Es un procedimiento bastante común utilizado en el cáncer de pene, ¿no? Donde se extraen capas individuales de tejido neoplástico, ¿no? Que son observadas al microscopio y a medida que uno va terminando de extirpar la lesión tumoral, entonces uno va a estar más seguro, ¿no? De que no está dejando enfermedad, entonces de ahí que la tasa de recurrencia es baja, ¿no? Siempre y cuando, como toda cirugía, esté bien indicada, ¿no? La idea es extraer capa por capa en varias etapas, ¿no? Siempre se inicia, ¿no? Por la zona del tumor y después alrededor del tumor, ¿no? Y siempre hay que estar verificando que no haya células cancerosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Cáncer de testículo. La clase va a ser corta, así que no se angustien, van a ir a estudiar otorrino. Bueno, el cáncer de testículo en el adulto es una neoplasia maligna, poco común comparado con otros cánceres, ¿no? Pero representa aproximadamente el 1% de todos los tumores, entonces no lo hace tan poco común, ¿no? En el Perú la incidencia es de 3,73 por 100.000 habitantes y se ha notado un incremento en los últimos años, ¿no? La estadística última actual no hay, ¿no? En los últimos años se diagnosticaron más de 50.000 nuevos casos en un año en todo el mundo, ¿no? Es el cáncer más frecuente en varones entre 15 y 35, ¿no? Esto sí es lo que debe ser siempre tomado en cuenta, ¿no? Acuérdense, el cáncer de testículo aparece entre los 15 y 35 años, ¿no? Solamente el seminoma anaplásico es el que puede aparecer en mayores de 50 años, que es poco frecuente, siendo el seminoma el tumor más frecuente, ¿no? Pero en general de todos los cánceres de testículo, la mayoría está entre 15 y 35 años. El más común en varones de raza blanca en relación a la raza afroamericana o asiática, ¿no? El 1 a 2% se presenta en forma bilateral y en los portadores con DVH se eleva el riesgo de seminoma, ¿no? A pesar que no está bien esclarecido, al parecer ocurren algunas alteraciones en la vida intrauterina que están relacionadas con la alteración de los genes dentro del cromosoma 12, lo que trae una expresión visible, ¿no? Somática. Por ejemplo, la criptorquidia, las hernias inguinales en la infancia están asociadas, ¿no? a cáncer de, de testículo, sobre todo si estas no han sido solucionadas, ¿no? Sabemos que la criptorquidia es una enfermedad que altera el desarrollo y descenso del testículo, que debe ser resuelta antes del año de vida con fines de no encontrar ya signos de daño testicular o alteración en las espermatogonias, ¿no? Pues de ser persistente esto, entonces una gran parte de pacientes con criptorquidia, o sea, presentan tumores testiculares, ¿no? Es una de las razones por las cuales la criptorquidia debe ser resuelta antes del año, ¿no? Para minimizar estos cambios o estas alteraciones relacionadas, ¿no? Otros factores, la exposición materna a hormonas femeninas durante la gestación, historia familiar de cáncer de testículo, padre, hermanos o primos, y o haber tenido historia previa de cáncer testicular, dada la sincronidad, ¿no? Hay distintas variedades de cáncer de testículo, las más frecuentes, como dijimos, son los germinales, el 95%, ahí están los seminomas, los cuales se subdividen en dos grandes grupos, ¿no? En un contexto clínico patológico, que son los seminomas, casi 48%,
y los no seminomatosos, que es el resto, ¿no? Pero acuérdense, estos pertenecen al grupo de los tumores germinales, ¿no? 95% casi de todos los tumores testiculares. Y desde el punto de vista anatomopatológico, se divide en dos grandes grupos al cáncer testicular, ¿no? Estos los tumores de células germinales, que son derivados de las células germinales in situ, y los tumores no germinales, que no están relacionados con estas células, ¿no? Hay diferentes clasificaciones en el cual podemos ver, ¿no? Si hablamos de tumor de células germinales, entonces acá tenemos al seminoma típico, después al carcinoma embrionario, al tumor del seno endodermal, al coriocarcinoma, al teratoma postpuberal, la neoplasia de células germinales in situ, los tumores uroblásticos del sitio placentario, los tumores trofoblásticos del epiteloides y los teratomas con un componente maligno de tipo somático secundario, ¿no? Acá los que se vale la pena tenerlos en cuenta siempre son los seminomas. El seminoma tiene tres tipos, el clásico, el anaplástico y el espermatocítico. Estos son los únicos que podrían aparecer después de la quinta década de la vida en las personas mayores, sobre todo el anaplástico, pero seminomas, ¿no? Lo más frecuente, casi 48% de este 95% de tumores se deben a los seminomas. Y después están el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma y los teratomas, ¿no? Esos cuatro son los subgrupos más comunes de las células germinales, ¿no? O de los tumores de células germinales. Y los tumores de células no relacionadas con las germinales, que son los no germinales, es el tumor espermatocítico, el teratoma prepuberal, el tumor del seno endodermal y el tipo prepuberal, ¿no? Y hay un tumor mixto que es endometrial y del endodermal, perdón, y el teratoma de tipo prepuberal. Estas neoplasias se pueden encontrar en forma pura o más frecuente combinada, ¿no? Es muy común en el estudio anatomopatológico que hagamos un muestreo del testículo extirpado y que encontramos un componente seminomatoso con coriocarcinoma o un teratoma con coriocarcinoma. Pues eso para el pronóstico es importante porque dependiendo de la estirpe tumoral, si es combinada o es única, entonces, los diferentes tratamientos, además del estadiaje, van a sabernos decir si hay que hacer solamente quimio o quimioradio o solo la cirugía bastará como tratamiento curativo, ¿no? Por eso que es importante siempre saber el tipo histológico del cáncer, ¿no? No solamente en el testículo, sino en general en cualquier tipo de cáncer, ¿no? Por eso el cáncer siempre, siempre tiene que tener un diagnóstico histopatológico, ¿no? Que eso sirve tanto para el tratamiento, para el pronóstico y también para el tema de la herencia o no, ¿no? Saber qué tipo de tumor es. El estadiaje cuando hay un diagnóstico clínico, ¿no? Por la presencia de una masa, un tumor en el testículo, es ideal, es importante siempre la medición de marcadores tumorales, ¿no? Estos marcadores se conocen como marcadores testiculares, es la LDH, que es una enzima de masa ocupante, la alfa-fetoproteína, y la subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana, ¿no? O paciente que va a ser operado de un tumor testicular, tiene que tener esto antes de la cirugía porque estos nos van a servir como el PSA, ¿no? Para evolución y pronóstico. Entonces es importante también saber que algunos tumores van a elevar alguno de los marcadores o uno de ellos o todos, ¿no? Vamos a verlo eso. Dijimos que el 95% eran estos tumores, ¿no? De células germinales y no germinales. Y el otro 5% restante del cáncer de testículo, ¿no? Proviene de las distintas células germinales, como el tumor de células de Leydig o de Sertoli, ¿no? Asimismo, como otras provenientes del estroma del testículo, que son los llamados sarcomas, ¿no? Ahora, y los testículos también pueden ser sitio de metástasis, ¿no? Al igual que el pene. En general, las enfermedades como leucemia y los linfomas son los más frecuentes en dar secundarismo dentro del testículo, ¿no? Acá hay un cuadro que explica, o sea, qué marcadores tumorales
en porcentaje tienden a elevarse más, ¿no? Los seminomas, por ejemplo, un 7% van a elevar la subunidad beta de gonadotrofina coriónica, y un seminoma es casi imposible que eleve la alfa-fetoproteína. Acuérdense que puede haber combinaciones de tumores, ¿no? Que es más frecuente eso que solo. Pero en general, si tenemos una subunidad beta alta con una AFP baja, alfa-feto baja, entonces podemos pensar que es un seminoma, ¿no? Y los teratomas, que son tumores mixtos, ¿no? Que tienen un componente de todo, es común que esté elevada la subunidad beta y también la alfa-feto, ¿no? Y los teratocarcinomas y los coriocarcinomas, que son básicamente carcinomas embrionarios, entonces en esto sí es bastante común encontrar la subunidad beta alta, ¿no? Y el alfa-feto también, excepto el coriocarcinoma, que de estos que vemos en pantalla son los más agresivos, los que tienen una carga tumoral más agresiva, ¿no? Entonces, el solo hecho de que cuando uno solicite marcadores tumorales y solamente encuentre y lo encuentre muy alto a la subunidad beta y no a los otros, entonces hay que pensar que es un coriocarcinoma, ¿no? Ahora, los seminomas pueden ocurrir a todas las edades, ¿no? Pero si un hombre de mayor edad desarrolla cáncer testicular, como les dije, es más probable que sea seminoma, ¿no? Ahora, los seminomas crecen y se diseminan lentamente, responden a la radioterapia y no son tan agresivos como los no seminomatosos, ¿no? En general, uno puede hablar que tienen mejor pronóstico. Siempre también pensando en el tiempo transcurrido de la enfermedad, ¿no? Estos tumores pueden crecer bastante y al no doler, los pacientes no acuden a consulta, ¿no? Vienen a veces más por una molestia de cuerpo extraño porque no se pueden sentar. Y no les exagero, hay pacientes que vienen con testículos de 1 kilo, 1,5 kilos, ¿no? Y no han venido antes porque no les dolía, ¿no? Vienen porque les molestaba, ¿no? En cambio, en los no seminomatosos, este es el grupo más importante, en el sentido de que entre 15 y 30 años, ¿no? Es donde hay que sospechar estos tumores. Crecen y se diseminan rápidamente, en general comparando con los seminomas, ¿no? Son sensibles a la radioterapia, pero no tan sensibles como los seminomas, ¿no? La quimio es muy eficaz, incluso si el cáncer ha diseminado, ¿no? Los pacientes con metástasis, incluso en pulmón, en hígado, hasta en cerebro, son respondedores de quimio, ¿no? Son más agresivos definitivamente debido a su velocidad de crecimiento que los seminomas. Y como les dije, ¿no? Los tipos más comunes: coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratoma y tumor de saco vitelino. Coriocarcinoma y teratoma, ¿no? Son los que más frecuentemente se ven en estos germinales no seminomatosos. Y de estos, el coriocarcinoma tiende a ser el más agresivo, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? A veces hay un seminoma con un componente no seminomatoso y ahí viene el problema, ¿no? En general es como tener dos tumores en uno, ¿no? Que eso lo hace más agresivo y más complicado el tema del tratamiento, ¿no? Acuérdense, el síntoma inicial es el crecimiento y el aumento de consistencia del testículo, ¿no? Generalmente sin dolor, ¿no? El cual puede haber sido percibido, pero no se le dio ninguna importancia. El dolor es mínimo, ¿no? Es un aumento de volumen importante del testículo, ¿no? Algo irregular o un nódulo así duro, ¿no? Y llama la atención que tú lo apretas y no le duele, ¿no? O sea, se puede confundir con una orquitis, ¿no? Con un proceso inflamatorio testicular. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la orquitis, al ser infeccioso inflamatorio, o sea, la tétrada de Celso está presente, ¿no? O sea, hay tumor, dolor, rubor y el calor, ¿no? En cambio, en los tumores, lo único que vamos a tener es tumor, ¿no? Aumento de volumen, pero no hay dolor en general, ¿no? Ni flogosis. Llama la atención eso, ¿no? Encontrarse un testículo aumentado de tamaño en una persona joven, ¿no? De 15 a 30 años o a 35, y que tú lo apretes y no le duela, ¿no? O que diga él que nunca le ha dolido, ¿no? Ahora, cuando el tumor se disemina al retroperitoneo, sí va a condicionar gran dolor, ¿no? En la región dorsolumbar.
puede haber edema de miembros inferiores, puede ser varicocele. Asimismo, si el tumor llega a los pulmones, es común que el paciente en general venga por dificultad respiratoria, ¿no? Y puede tener antecedentes de esputo con sangre y demás, pero una insuficiencia respiratoria aguda en una persona de 15 a 35 años, así de forma brusca, hay que sospechar en cáncer testicular, ¿no? Ahora, con el tema del COVID, bueno, cualquier insuficiencia respiratoria aguda es COVID, ¿no? Hasta que no demuestre lo contrario. Pero si esa persona tiene 15 a 35 años, bajen y examinen los genitales y van a ver que las más de las veces se van a encontrar con una sorpresa y con una presencia de un tumor, ¿no? Ahora, si el tumor va a llegar al hígado, o sea, puede haber manifestaciones del tipo ictericia, náuseas, vómitos, ¿no? Y si llega a cerebro, en general es común que haya trastornos de conciencia, cefalea, convulsiones y alteraciones de la marcha o la sensibilidad, obviamente dependiendo del tamaño de la masa tumoral y de la localización, ¿no? Las manifestaciones de presentación del cáncer testicular son atribuibles a la enfermedad metastásica en aproximadamente el 10% de los pacientes. Los síntomas van a variar, como les dije, dependiendo del sitio de metástasis, ¿no? Acuérdense, en general, siempre son asintomáticos los estadios tempranos. Y lo que más podría aparecer es el crecimiento de la masa, ¿no? Pues de ahí la importancia del autoexamen, que es algo que no hacemos, ¿no? El autoexamen es vital para encontrar una lesión inicial o temprana, ¿no? Ahora, la presencia de una masa, ¿no? En el cuello, pues una metástasis en un ganglio supraclavicular, o la presencia de tos o disnea en un paciente joven, ¿no? Va a ser metástasis pulmonar, o anorexia, náusea, vómitos, hemorragia gastrointestinal, pérdida de peso, en las metástasis retroduodenales, ¿no? O dolor de espalda o dolor lumbar intenso, ¿no? Es característico de la enfermedad retroperitoneal voluminosa, ¿no? Que en general va a afectar no solo al psoas, sino a las raíces nerviosas y va a condicionar a síndromes compresivos, ¿no? El dolor óseo cuando hay metástasis esqueléticas o síntomas del sistema nervioso central o periférico, ¿no? Con afectación cerebral o de la médula espinal o de la raíz periférica comprometida, ¿no? Ahora, el hecho de que hay edema o hinchazón unilateral o bilateral de las extremidades, muchas veces es por obstrucción o trombosis de los vasos ilíacos o de la vena cava, ¿no? El examen testicular es algo fundamental no solo en el diagnóstico, sino en el descarte, ¿no? Y en los diagnósticos diferenciales múltiples que puede tener un cáncer de testículo, ¿no? Fácilmente puede ser atribuible a un quiste del epidídimo, puede ser atribuible a una epidimitis, a una orquioepidimitis, a un hidrocele, a una hernia inguinoescrotal, o sea, hay tantas formas en las que uno se puede confundir, ¿no? Entonces, el examen físico siempre debe comenzar con un examen bimanual del contenido escrotal, ¿no? Comenzando siempre con el testículo contralateral normal, ¿no? Si a la inspección vemos una asimetría ya de los volúmenes o de las características de cada bolsa escrotal, entonces siempre empezar por el lado sano, acuérdense, primero testículo, luego epidídimo, después el cordón espermático y finalmente el anillo inguinal, ¿no? Siempre del lado sano y después comparar con el contralateral, que es el que tiene o no sospecha de cáncer o de tumor, ¿no? Esto va a permitir rápidamente al examinador tener una idea bastante acertada del tamaño relativo de cada glándula en general y nos va a dar ¿cómo se llama? Una apreciación bastante confiable en cuanto a contorno y consistencia del testículo, ¿no? En comparación con la gónada afectada. Y no es mala la idea siempre de generar compresión o tratar de ver si hay o no dolor de esa masa palpable, ¿no? Si no hay dolor, hay que estar pensando, ¿no? Que es un tumor. Y el testículo debe palparse, ¿no? Con cuidado, como hemos visto, ¿no? Entre el pulgar y los dedos, y los primeros dos dedos de la mano, ¿no? Siempre el paciente de pie o recostado en posición de examen dígito rectal, pero sobre todo en un ambiente cálido, tranquilo, ¿no? Porque de por sí ya el paciente está asustado, o si le duele o le haces doler, o pónganse si es un menor y grita,
Entonces, la bolsa se va a encoger y eso va a dificultar tremendamente la palpación de los testículos, ¿no? En general, el testículo normal tiene una consistencia homogénea, ¿no? Se mueve libremente de la bolsa porque existe el líquido, que es un líquido que se produce entre la túnica albuginea y la túnica vaginal, que básicamente su función es de protección, ¿no? Ante cualquier impacto, sentarse, un golpe o lo que sea, el testículo va a esquivar y no va a ser comprimido contra la pelvis, ¿no? Y se nota siempre separado el epidídimo, donde se distingue fácilmente la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Cualquier área firme, dura o fija dentro de la sustancia de la túnica albuginea debe considerarse sospechosa de malignidad hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? La evaluación adicional del lado afectado debe dirigirse a la posible afectación del cordón espermático, ¿no? Las inversiones escrotales o la piel. Los tumores testiculares tienden a permanecer ovoides y están limitados con la resistente túnica albuginea, ¿no? La túnica albuginea tiene casi 400 libras puede aguantar hasta 400 libras de presión, ¿no? Entonces es difícil que se rompa, ¿no? La túnica pasa o se infarte, pero en general la túnica aguanta, contiene el tumor, de ahí que pueden crecer hasta 1 o 2 kilos, ¿no? Sin embargo, la diseminación hacia el epidídimo o el cordón espermático, que ocurre entre un 10 a un 15% de los pacientes, pues puede complicar aún indistinto del tamaño del volumen testicular, ¿no? En general, un seminoma tiende a expandirse dentro del testículo como un agrandamiento gomoso o indoloro, ¿no? Mientras que los carcinomas embrionarios o los teratocarcinomas tienden a ser masas irregulares, ¿no? Y de bordes indiscretos. Esta distinción es cierto que no siempre se aprecia fácilmente, pero el hecho de tener una imagen o tener un testículo grande, ovoide, con una túnica vaginal que está conteniendo, túnica albuginea, perdón, que está conteniendo el tumor, entonces te hace pensar en seminoma, ¿no? Pero cuando es irregular, así atípico, es más común de los coriocarcinomas y de los teratomas, ¿no? O teratocarcinomas. Un hidrocele también puede estar presente, ¿no? Y puede dificultar la evaluación de un tumor testicular, ¿no? Son hidroceles reaccionales, ¿no? Generalmente al proceso tumoral, ¿no? En tales casos, una ecografía del escroto es una de las técnicas más difundidas, más rápidas y confiables para descartar, ¿no? Si el hidrocele es primario o es secundario a una neoplasia, ¿no? O a una epidimitis o a otra patología que esté condicionando la formación de mayor líquido con el fin de proteger, ¿no? El testículo y sobre todo evitar trauma y dolor, ¿no? El examen físico también debe incluir la palpación del abdomen en busca de evidencia de enfermedad ganglionar o compromiso visceral, sobre todo el abdomen bajo, la zona inguinal. La evaluación de rutina de los ganglios linfáticos supraclaviculares puede revelar también la presencia o no de adenopatías en casos de enfermedad avanzada, ¿no? El examen de tórax es clave, una placa simple o una tomografía de tórax mejor para ver si existe o no algún problema de metástasis hacia pulmón, ¿no? Y también puede revelar ginecomastia, ¿no? O afectaciones de otro tipo torácico. Las vías de diseminación del cáncer testicular básicamente son linfática y hemática. La linfática viajan desde el testículo a través de los canales linfáticos hacia los ganglios de la parte posterior del abdomen, al retroperitoneo, ubicándose alrededor de dos grandes vasos, ¿no? La arteria aorta y la cava. Secundariamente, si estos ganglios están infiltrados, podrían comprometerse los ganglios pélvicos, mediastinales y supraclaviculares. Esto se observa tanto en seminomas como en los no seminomatosos, ¿no? Pero más común en el seminoma. Acá en diseminación linfática es importante resaltar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad linfática es bastante frecuente, ¿no? Que acompañe, sobre todo si tenemos estas grandes masas tumorales, ¿no? Es bastante complejo el sistema linfático del testículo. El abordaje para el cáncer testicular siempre es inguinal, ¿no? O sea, la cirugía es la orquiectomía radical, o sea, hay que sacar el testículo tumoral, pero siempre por vía inguinal, porque si se saca el testículo por vía escrotal, estamos elevando el estadio del tumor, ¿no?
Pues la vía linfática, al ser compleja, si es que se abre la bolsa escrotal para extraer por ahí el tumor, lo que estamos haciendo es rápidamente elevar de un estadio localizado a un estadio avanzado, que eso va a tener una implicancia tremenda respecto al tratamiento adyuvante, ¿no? Radio o quimio, ¿no? Y la vía hematógena es la otra vía de diseminación del cáncer testicular, que es a través de los vasos sanguíneos, en general, que están alrededor del testículo, ¿no? Las células tumorales pueden viajar a otros órganos, como pulmones, hígado, cerebro y hueso. La evaluación médica es clave, ¿no? Siempre, siempre, siempre se debe preguntar sobre los síntomas, después examinar al paciente y en un inicio el testículo sano, como dijimos, y luego el afectado, ¿no? Con fines comparativos. Ahora, teniendo que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías benignas, la más común, la orquidoepididimitis, el hidrocele, la torsión testicular, la hernia inguinoescrotal, etcétera, ¿no? Asimismo, también se buscarán lugares de metástasis descritos en abdomen o ganglios linfáticos en el cuello, ¿no? Y se explorará la fisiología respiratoria y del sistema nervioso central. Sobre todo el aparato respiratorio, ¿no? Es todo el lugar más frecuente es el tema del tórax, ¿no? Se deben solicitar exámenes complementarios, ya lo dijimos, con marcadores tumorales, que son estas proteínas que elabora el cáncer testicular y que se detectan en sangre, ¿no? Nos permiten confirmar las más de las veces el diagnóstico y nos sirven sobre todo para seguimiento de su enfermedad, ¿no? Los tres marcadores séricos que han establecido funciones tanto para el tratamiento y el seguimiento, ¿no? Son de células germinales, son la sufrina beta de gonadotrofina coriónica humana, alfa-fetoproteína y la lactato deshidrogenasa o deshidragenasa láctica, ¿no? Las concentraciones séricas, repitiendo, de alfa-feto y de sufrina beta están elevadas en el 80 al 85% de los tumores con células germinativas no seminomatosas, y por el contrario, la sufrina beta está elevada en menos del 25% de los seminomas, ¿no? Y la alfa-feto no suele estar elevada en seminomas puros, ¿no? Más en coriocarcinoma o carcinoma embrionario. Alfa-fetoproteína, su vida media es de 3 a 5 días, la sufrina beta-gonadotrofina coriónica humana, la vida media es de 12 a 24, y la deshidrogenasa láctica debe pedirse antes de 35 días después de la orquiectomía radical, ¿no? Algunos tipos histológicos, como seminoma, usualmente no producen estos marcadores y un 20% de los no seminomatosos tampoco lo van a expresar. Eso en general se conoce como marcador negativo, que es un problema, ¿no? Porque se pierde una herramienta valiosa, no solamente para el diagnóstico, sino sobre todo para el pronóstico, ¿no? Y siempre, siempre, chicos, cuando haya una tumoración palpable o una asimetría en el testículo, sin alguna otra, hay que hacer una ecografía testicular, ¿no? Con un Doppler y sospechar de malignidad si se evidencia aumento del flujo vascular o son zonas anecoicas intraparenquimales, ¿no? Las lesiones del cáncer testicular siempre, siempre son intraparenquimales, salvo que sea de otro tipo. Pues la ecografía es algo que va muy de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel escrotal es tremendamente delgada, entonces al final el transductor está separado del tumor solamente por una piel fina, ¿no? Entonces el rendimiento de la ecografía en testículo es altísima, ¿no? Más si lo sumas a un Doppler, ¿no? Ya con fines de estadiaje, ahí recién veremos que la tomografía, ¿no? Tanto retroperitoneal como de abdomen y tórax son indispensables para el estadiaje, ¿no? Para el tratamiento, la primera fase del tratamiento consiste en la extirpación radical del testículo mediante abordaje inguinal, ¿no? Ya dijimos, nunca escrotal, y la ligadura lo más alta o más distal del cordón espermático. Es considerada una emergencia oncológica en todos los centros de atención especializada una vez realizado el diagnóstico. Siempre se utiliza ese aforismo, ¿no? De la apendicitis y la peritonitis, ¿no? Apéndice diagnosticada en el día, uno debe ver la noche, ¿no? Igual con el cáncer testicular, ¿no? Es de las pocas, yo diría de repente la única, junto con la compresión medular por cáncer de próstata, es de las pocas emergencias urooncológicas que existen en cualquier hospital, ¿no? Tumor testicular que se encuentra tiene que ser operado en el día, ¿no?
Y una vez establecido el tipo histológico y habiendo realizado el estadiaje, para descartar si hay o no metástasis, y efectuando nuevamente un dosaje de marcadores tumorales para ver el comportamiento una vez de retirada la glándula. En general se hace 35 días después de la orquiectomía radical. Se tratará de acuerdo a los hallazgos que podamos encontrar, ¿no? Los estadios clínicos: el 1 es un tumor confinado al testículo, el 2 hay compromiso ya retroperitoneal, ganglios menores a 2 centímetros, ganglios entre 2 y 5 centímetros, o conglomerado de ganglios ya mayores de 5 centímetros, ¿no? Y el estadio clínico 3 es un tumor que compromete vísceras, ¿no? Básicamente hígado, pulmón y cerebro. El seminoma, en este hay 3 opciones, ¿no? Uno, la observación, una vez que se le ha sacado el testículo tumoral y tenemos el estudio histopatológico, ¿no? Solo se controla con exámenes periódicos, algo difícil en nuestro medio porque en general hay poca adherencia al tratamiento y sobre todo al seguimiento, ¿no? Se operan, se sienten bien y no vuelven nunca más, ¿no? O pacientes sometidos a radioterapia profiláctica en retroperitoneo, o pacientes sometidos a quimioterapia a base de carboplatino. Esos son los 3 escenarios que podemos tener, ¿no? En un paciente después de orquiectomía con diagnóstico ya confirmatorio de seminoma, ¿no? Este tratamiento se determina conforme a la adopción de grupos de riesgo, que puede ser de bajo, solo observación, o alto riesgo, con los cuales se ha hecho, además de la orquiectomía, quimioterapia y radioterapia, ¿no? En general hay enfermedad metastásica oculta. Estos factores de riesgo en general son tumores mayores de 4 centímetros o que ya tienen invasión a red de testis, ¿no? Se prefiere la quimio por ser menos tóxica que la radioterapia. Bueno, depende mucho, eso no hay bastantes escuelas. En cambio, en los no seminomas, en estos también hay 3 formas de tratamiento, obviamente como todo en cáncer, dependiendo del estadio. Uno es la observación post-orquiectomía, la cirugía de retroperitoneo, que son las disecciones retroperitoneales primarias, con preservación de fibras nerviosas postganglionares que permiten la eyaculación en el 95%, ¿no? Si se hace por cáncer testicular, eh, disecciones retroperitoneales o cirugía retroperitoneal para linfadenectomías, acuérdense que son pacientes jóvenes, ¿no? Entre 15 y 35 años. Entonces, en ellos es importante siempre el tema de la conservación de espermatozoides con fines de fertilidad, ¿no? Porque la cirugía esta puede condicionar alteraciones de la eyaculación, o también la quimioterapia va a condicionar tremendamente daño, ¿no? A las células formadoras de espermatozoides. Y la quimio es un bombazo, ¿no? Bleomicina, etopósido, y siempre está el platino presente, ¿no? Entonces ahí, si no se toma en cuenta el tema de la fertilidad, que lo vamos a ver en un rato, entonces es un problema, ¿no? Ahora, el tratamiento se hace siempre a base de la evaluación de riesgo en el cáncer testicular, ¿no? En el tumor primario, que se sustenta en la presencia de la invasión de vasos linfáticos o sanguíneos, o la presencia de carcinoma embrionario en más del 50% del tumor, ¿no? En el caso de ser mixto. Y la ausencia de tumor de seno endodernal, que es otro factor de mal pronóstico. Ahora, si hay factores de riesgo, requerirá observación, de lo contrario recibirá quimioterapia o disección retroperitoneal. Independiente del tratamiento, la sobrevida a 5 años del cáncer específica, del cáncer testicular, está cerca del 100%, ¿no? Entonces, tienen un muy buen chance de ser respondedores, ¿no? Con radioterapia pasa algo diferente. La radioterapia está indicada en tumores seminomatosos en estadios iniciales, dirigido básicamente al retroperitoneo, ya sea cuando la TAC no muestre evidencia de ganglios o los ganglios sean menores de 2 centímetros, ¿no? El compromiso mayor es siempre tratado con quimioterapia antes que radioterapia. El seminoma, sobre todo el clásico y el anaplásico, no tanto el espermatocítico, son extremadamente radiosensibles, ¿no? La radioterapia adyuvante hacia el campo paraórtico y a los nódulos ilíacos ipsilaterales en palo de golf
con moderadas dosis, ¿no? De 20 a 24, pueden reducir el porcentaje de recurrencia en 1 a 3%, ¿no? La radioterapia adyuvante a los ganglios supradiafragmáticos, por su localización, no está indicada, ¿no? Ahora, este tratamiento también tiene efectos colaterales, ¿no? La radioterapia no es vitamina, básicamente, ¿no? Va a condicionar diarrea, cansancio, dolor abdominal, ligera anemia, disminución de los leucocitos y plaquetas, ¿no? Son pacientes que quedan bastante inmunodeprimidos, entonces tienen que ser cuidados con el máximo esmero, ¿no? Ahora, el testículo que no fue operado tiene que protegerse, si se va a hacer radioterapia, poner algo con plomo o alguna una medida de protección, ¿no? Porque puede recibir ese testículo sano radiación y ocasionalmente va a dañar los espermatozoides, ¿no? En general, la carga genética se puede ver alterada por la radioterapia, ¿no? En sucesivas veces. A lo largo del tiempo, la radioterapia puede ocasionar cánceres secundarios como melanoma, cáncer de estómago, próstata, vejiga, colon, recto, páncreas, ¿no? Ya, en general, hay que ser no solamente piña, ¿no? Pero son pacientes que tienen estas mutaciones, las que hablamos el primer día, ¿no? Que son propensos a herencia o a factores de dependencia o a factores predisponentes que fácilmente disparan sus gatillos y aparece un segundo tumor, ¿no? En estómago, próstata, vejiga, colon, recto o páncreas, ¿no? También se ha observado un aumento de hasta 2.5 veces de enfermedad coronaria entre los que reciben radioterapia en el mediastino, ¿no? Es una de las razones también por las cuales no se trata con radioterapia los ganglios centinelas cervicales, ¿no? O los ganglios cervicales, perdón. La quimioterapia también actúa sobre las células no tumorales, ¿no? Eso sabemos, ocasionando efectos colaterales, siendo los más frecuentes náuseas, vómitos, pérdida de cabello, trastornos de la producción de espermatozoides y disminución de los leucocitos y plaquetas, ¿no? Muchos pacientes fallecen justamente porque la primera o segunda quimio son bastante inmunodepresibles, ¿no? Existen también efectos que se van a presentar, si bien algo raros, pero pueden persistir por el largo de la vida, ¿no? Como una alteración o disminución en la audición, hasta en un 20%, o alteración de la función renal en un 30%, básicamente por el platino, ¿no? Ahora, también hay daño de nervios periféricos, ¿no? Que van a ocasionar adormecimientos o parestesias o pérdidas funcionales o de fuerza, ¿no? Sobre todo cuando se usa topósido y también dolor, ¿no? También se han observado problemas de la función respiratoria por daño en los pulmones, ¿no? Sobre todo con bleomicina hasta un 7%. La enfermedad coronaria se eleva hasta 1.5 veces después de la quimio, ¿no? Y en caso de recurrencia o progresión después de la quimioterapia pueden recibir una segunda de rescate con ifosfamida, vinblastina o paclitaxel, ¿no? En estas dosis en diferentes combinaciones, produciendo o pudiéndose rescatar hasta un 35% de los pacientes, ¿no? La cirugía del retroperitoneo es clave, ¿no? Sobre todo en los carcinomas embrionarios, coriocarcinomas, teratomas, ¿no? Este tipo de cirugía en general está indicada para ese tipo de tumores, los no seminomatosos, y también en pacientes con enfermedad avanzada o que recibieron quimio y que aún tienen ganglios mayores en retroperitoneo, ¿no? Se extirpan los ganglios que están alrededor de la cava para ortocava, siendo los límites el hilo renal en ambos lados y los uretes y las arterias ilíacas primitivas bilateral en disección retroperitoneal estándar dentro de las 6 semanas de finalizada la quimio, ¿no? Ahora, el patólogo debe informar posteriormente si existe o no cáncer en esos ganglios, hasta un 20%, y si este tejido está muerto o presenta necrosis en 40%, o si está combinado a teratoma, otro 40%. Solo se indicará una nueva quimio en el primer caso, ¿no? Caso usualmente 2 con BEP, que es quimio adicional, ¿no? Y el teratoma no es sensible a quimio ni a radioterapia, ¿no? Entonces, solamente si después de la extirpación de los ganglios retroperitoneales encontramos presencia, ahí se puede dar una quimio de rescate, ¿no?
con etepósido, con platino. Para este tratamiento quirúrgico trae algunas complicaciones, ¿no? Como la pérdida de la eyaculación, 5% cuando el cáncer está inicial y 80% cuando hay cáncer avanzado o enfermedad ganglionar diseminada a forma de masa, ¿no? Y puede haber problemas del tipo de obstrucción intestinal o colección de líquido dentro del abdomen, ¿no? Los famosos linfoceles. Ahora, en el caso de refractariedad a la quimioterapia por marcadores tumorales elevados, se puede realizar una disección retroperitoneal extendida, ¿no? Lográndose hasta un 50% de respuesta. Aquí sí hay que irse ya por encima y por debajo del hilio renal, ¿no? La fertilidad en cáncer de testículo, ¿no? Acuérdense, al diagnóstico aproximadamente el 50% de los pacientes de cáncer de testículos ya son estériles y el otro 50% restante puede verse afectado por la cirugía, por trastorno de eyaculación o la quimio, el platino, sobre todo sobre la espermatogénesis y la radioterapia, ¿no? También va a quemar las espermatogonias, ¿no? En estos dos últimos hay que esperar entre 2 a 3 años para que puedan experimentarse recuperación de los espermatozoides. Entonces, es por eso que se recomienda antes del tratamiento ser evaluado por un especialista, si hay andrólogo, si no el mismo urólogo es el responsable de hacerlo eso, quien solicitará un examen de semen para averiguar su calidad de semen y cantidad de espermatozoides. Y si este fuera adecuado, antes de iniciar cualquier tratamiento para cáncer de testículo, se recomienda usar el banco de semen para conservar espermatozoides de buena calidad, ¿no? Y en el futuro poder estos pacientes tener hijos, ¿no? Con inseminaciones asistidas hasta un 70%, ¿no? Acuérdense, ataca este cáncer en la peor etapa de la vida, ¿no? Del paciente en que es justamente la etapa reproductiva, ¿no? 15 a 35 años. Pues actualmente en Cusco tenemos banco de esperma, ¿no? El doctor Tominaga tiene un banco. El primer depósito cuesta $200 y el alquiler o el depósito anual es de $50, ¿no? Entonces, si uno puede tener ahí preservados sus espermatozoides, que si va a haber infertilidad secundaria al cáncer o a los tratamientos, entonces el hecho de haber almacenado espermatozoides nos va a condicionar que ese paciente pueda tener mediante inseminación familia, ¿no? Siempre hay que darles esa opción, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Ahora, cuando el cáncer es diagnosticado y tratado en estadios clínicos 1, el 99% se cura, ¿no? En el estadio clínico 2, el 94 a 98% puede ser curado con cirugía, quimio y algunas veces radio, ¿no? Y el cáncer en estadio 3, el avanzado, el 80% aún puede sobrevivir, pudiéndose reintegrarse saludablemente a una vida productiva, incluso con la posibilidad de tener hijos si es que ha preservado, ¿no? Acuérdense, si no ha preservado y no ha quedado infértil y no tiene trastorno eyaculatorio y demás, entonces hay que esperar entre 2 a 3 años que se recuperen esos espermatozoides para que puedan tener familia, ¿no? En general, la tasa relativa de supervivencia a 5 años va a variar dependiendo de cuánto y cómo le hayamos dado al tumor. Localizado 99%, regional 96%, distante 80%, ¿no? Entonces son tumores, si se fijan, altamente tratables, ¿no? Actualmente la tasa de supervivencia a 5 años supera el 95%, en gran parte debido a una mejor comprensión de la historia natural de los tumores testiculares, a las técnicas quirúrgicas, básicamente las linfadenectomías, y de estadificación mejoradas, ¿no? El uso de quimio combinada es eficaz a base de platino y la disponibilidad de suero altamente sensible, ¿no? Marcadores tumorales para detectar enfermedad residual mínima, entonces eso nos van a llevar a buen puerto y vamos a poder en general tener un paciente, ¿cómo se llama? Con una supervivencia bastante extensa, 5 años, ¿no? 95%. ¿Alguna pregunta, chicos? El tratamiento, acuérdense, como todo cáncer, siempre va a depender de la etapa, ¿no? Y del tipo tumoral. Pues de ahí que es importante por eso el que sea considerado una emergencia oncológica, ¿no? Porque si bien sacas el testículo, lo primero que vas a esperar, o sea, es la estirpe tumoral, ¿no?
Uno, ya tienes los marcadores, tienes las tomografías para ver si hay o no enfermedad fuera del testículo, pero con marcadores y tomografías no haces nada si no tienes la estirpe tumoral, ¿no? Tienes que tenerla, no solamente porque puede ser combinada, puede haber 2, 3, hasta 4 tipos de tumores en un mismo testículo, ¿no? Entonces el tratamiento va a depender en gran medida de esa etapa, ¿no? Y acuérdense, tenemos cirugía, radio, quimio para darle, ¿no? Entonces ahí es, ¿cómo se llama? Importante eso, ¿no? La etapa más temprana del cáncer de testículo se pone etapa cero, ¿no? O referida como neoplasia in situ, ¿no? En células germinales, o que tenga alteraciones, ¿no? Los otros grupos o las otras etapas, o sea, van a ir, ¿no? 1, 2, 3, 4, como vimos, ¿no? Ya dependiendo de los diferentes compromisos que tengan, ¿no? el tumor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. Durante el tratamiento con quimioterapia, digamos, hay posibilidad de que el tumor, en lugar de residir o bueno, en lugar de disminuir su tamaño, aumente de tamaño. Y puede haber necrosis tumoral, ¿no? Y pueden haber hemorragias intratesticulares y da la impresión de que en vez de mejorar está empeorando, ¿no? Pero no se debe al crecimiento y desarrollo del tumor, ¿no? Lo que puede haber es que no responda a la quimioterapia, pero no vas a darte cuenta tú porque 3, 4, 5 o 6 sesiones máximo de quimioterapia no te van a llevar más de mes y medio, ¿no? Entonces es difícil que en un mes y medio el tumor, ¿cómo se llama?, aparezca o crezca, ¿no? Salvo que, ¿cómo se llama?, tengas enfermedad ganglionar extensa, ¿no? Y al no responder te dé la impresión de que crezca, ¿no? Pero en general la quimio y la radio, o sea, se dan solamente antes de cirugía, cuando hay enfermedad extendida, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda por múltiples metástasis pulmonares, entonces ahí tienes que hacer sí o sí la orquiectomía y de ahí darle, ¿no? Con todo. Es raro dar una quimio o una radio primero con fines citoreductivos para sacar la enfermedad ganglionar, ¿no? En general es el testículo el que te indica ya la estirpe y ahí recién sabrás si das una segunda o una tercera línea de tratamiento, ¿no? Acuérdense, desde adyuvancias hasta rescates, ¿no? El crecimiento del tumor, o sea, obviamente va a alertar, ¿no? Pero nunca va a ser tan rápido, porque ¿cuánto te va a durar la radio, la quimio? ¿Un mes y medio o 4 semanas, 3 semanas? En cambio, lo que te va a alertar es que sí los marcadores tumorales, en vez de bajar, suban, ¿no? Si son productores los testículos de estos marcadores, tú le sacas el testículo, el marcador tiene que irse a cero, ¿no? O a valores normales. Pero si este sube, quiere decir que tu tratamiento no está respondiendo, ¿no? Por eso es clave siempre tener marcadores antes de la cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no están con ganas de preguntar, chicos. Deben estar preocupados en su examen. Bueno, vemos entonces, la próxima semana ya va a ser prácticamente junio. Ahí ya nos quedan 3 clases y terminamos todo. Ya hay que planear el tema del examen. Hay que hacerlo antes de las fiestas, sí o sí. Un solo final. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes, en teoría. Vayan a estudiar, chicos. Aprovechen que tienen un segundo examen, que es una segunda oportunidad para levantar las notas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense.